Instrucción Redemptionis Sacramentum. Sobre algunas cuestiones que se deben observar o evitar. Respecto a la Santísima Eucaristía. Preámbulo. 1. En la Santísima Eucaristía, la Madre Iglesia, con fe firme, reconoce el sacramento de la redención, lo toma consigo con alegría, lo celebra y lo venera en adoración, proclamando la muerte de Cristo Jesús y confesando su resurrección hasta que venga en gloria para entregar, como Señor y gobernante invicto, sacerdote y Rey eterno del universo, un reino de verdad y de vida a la inmensa majestad del Padre Todopoderoso. 2. La doctrina de la Iglesia sobre la Santísima Eucaristía, en la que se contiene toda la riqueza espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo, nuestro Cordero Pascual, la Eucaristía, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, y que se encuentra como fuerza causal tras los orígenes mismos de la Iglesia, ha sido expuesta con esmero y gran autoridad a lo largo de los siglos en los escritos de los concilios y los sumos pontífices. De hecho, más recientemente, el sumo pontífice Juan Pablo II, en la carta encíclica Ecclesia de Eucharistia, expuso de nuevo algunos elementos de gran importancia sobre este tema, dadas las circunstancias eclesiales de nuestro tiempo. Para que, especialmente en la celebración de la Sagrada Liturgia, la Iglesia pueda salvaguardar debidamente tan gran misterio también en nuestros tiempos, el Sumo Pontífice ha encomendado a esta congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, la preparación de esta instrucción que trata ciertos asuntos relativos a la disciplina del sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, lo que se encuentra en esta instrucción debe leerse en continuidad con la mencionada carta encíclica Ecclesia de Eucharistia. No se pretende en absoluto preparar un compendio de las normas acerca de la Santísima Eucaristía, sino más bien retomar en esta instrucción algunos elementos de las normas litúrgicas que han sido expuestas o establecidas anteriormente y que aún hoy permanecen vigentes, para asegurar una comprensión más profunda de las normas litúrgicas, establecer algunas normas con las que se expliquen y completen aquellas anteriores, y también indicar a los obispos, así como a los presbíteros, diáconos y todos los fieles cristianos laicos, cómo cada uno debe realizarla según las propias responsabilidades y los medios de que dispone. 3. Las normas contenidas en la presente instrucción deben entenderse referidas a las materias litúrgicas en el rito romano y, mutatis mutandis, en los demás ritos de la Iglesia latina debidamente reconocidos por el derecho. 4. Ciertamente, la reforma litúrgica inaugurada por el concilio ha contribuido enormemente a una participación más consciente, activa y fructífera de los fieles en el santo sacrificio del altar. Aún así, no faltan sombras. En este sentido, no es posible silenciar los abusos, incluso los más graves, contra la naturaleza de la liturgia y los sacramentos, así como contra la tradición y la autoridad de la Iglesia, que en nuestros días plagan con frecuencia las celebraciones litúrgicas en diversos ámbitos eclesiales. En algunos lugares, la perpetración de abusos litúrgicos se ha vuelto casi habitual, un hecho que obviamente no se puede permitir y debe cesar. 5. La observancia de las normas publicadas por la autoridad de la Iglesia exige conformidad de pensamiento y palabra, de acción externa y de la aplicación del corazón. Una observancia meramente externa de las normas sería obviamente contraria a la naturaleza de la Sagrada Liturgia, en la que Cristo mismo desea reunir a su Iglesia, para que junto con él sea, un solo cuerpo y un solo espíritu. Por esta razón, la acción externa debe estar iluminada por la fe y la caridad, que nos unen a Cristo y entre nosotros, y engendran amor por los pobres y los abandonados. Las palabras y los ritos litúrgicos, además, son una expresión fiel, madurada a lo largo de los siglos, de la comprensión de Cristo, y nos enseñan a pensar como Él mismo. Al conformar nuestra mente a estas palabras, elevamos nuestro corazón al Señor. Todo lo que se dice en esta instrucción está dirigido a dicha conformidad de nuestra propia comprensión con la de Cristo, tal como se expresa en las palabras y los ritos de la liturgia. 6. ¿Por qué los abusos contribuyen a oscurecer la fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento? Así, también impiden a los fieles revivir en cierto modo la experiencia de los dos discípulos de Emaús, y se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pues ante el poder y la divinidad de Dios y el esplendor de su bondad, manifestados especialmente en el sacramento de la Eucaristía, conviene que todos los fieles tengan y pongan en práctica ese poder de reconocer la majestad de Dios que han recibido mediante la pasión salvífica del Hijo unigénito. 7. Con frecuencia, los abusos tienen su raíz en una falsa comprensión de la libertad.
Sin embargo, Dios no nos ha concedido en Cristo una libertad ilusoria por la que podamos hacer lo que queramos, sino una libertad por la que podamos hacer lo que es apropiado y correcto. Esto se aplica no solo a los preceptos que provienen directamente de Dios, sino también a las leyes promulgadas por la Iglesia, con la debida consideración a la naturaleza de cada norma. Por esta razón, todos deben ajustarse a las ordenanzas establecidas por la legítima autoridad eclesiástica. 8. Por lo tanto, cabe observar con profunda tristeza que, iniciativas ecuménicas, aunque bien intencionadas, a veces incurren en prácticas eucarísticas contrarias a la disciplina con la que la Iglesia expresa su fe. Sin embargo, la Eucaristía es un don demasiado grande como para tolerar ambigüedades o menosprecio. Por lo tanto, es necesario corregir o delinear con mayor claridad algunos aspectos para que, también en este sentido, la Eucaristía siga brillando en todo su radiante misterio. 9. Finalmente, los abusos a menudo se basan en la ignorancia, ya que implican el rechazo de elementos cuyo significado más profundo no se comprende ni se reconoce su antigüedad. Pues, las oraciones y cantos litúrgicos están impregnados de la inspiración e impulso, de las propias Sagradas Escrituras, y es de ellas de donde las acciones y los signos reciben su significado. En cuanto a los signos visibles, que la Sagrada Liturgia utiliza para significar las realidades divinas invisibles, han sido elegidos por Cristo o por la Iglesia. Finalmente, las estructuras y formas de las celebraciones sagradas, según cada uno de los ritos, tanto de Oriente como de Occidente, están en armonía con la práctica de la Iglesia universal, también en lo que respecta a las prácticas recibidas universalmente de la tradición apostólica e ininterrumpida, que es tarea de la Iglesia transmitir fiel y cuidadosamente a las generaciones futuras. Todo esto está sabiamente salvaguardado y protegido por las normas litúrgicas. 10. La Iglesia misma no tiene potestad sobre lo establecido por Cristo mismo y que constituye parte inmutable de la liturgia. De hecho, si se rompiera el vínculo que los sacramentos tienen con Cristo mismo, quien los instituyó, y con los acontecimientos de la fundación de la Iglesia, no beneficiaría a los fieles, sino que les causaría un grave daño. Pues la Sagrada Liturgia está íntimamente ligada a los principios de la doctrina, de modo que el uso de textos y ritos no aprobados conduce necesariamente a la atenuación o a la desaparición de ese vínculo necesario entre la lex orandi y la lex credendi. 11. El misterio de la Eucaristía es demasiado grande para que alguien se permita tratarlo a su antojo, de modo que se oscurezca su sacralidad y su orden universal. Por el contrario, quien actúa así, dando rienda suelta a sus propias inclinaciones, incluso si es sacerdote, lesiona la unidad sustancial del rito romano, que debe preservarse con vigor, y se hace responsable de acciones que de ninguna manera son coherentes con el hambre y la sed del Dios vivo que experimenta el pueblo de hoy. Tales acciones tampoco sirven a una auténtica atención pastoral ni a una adecuada renovación litúrgica, al contrario, privan a los fieles de Cristo de su patrimonio y su herencia. Pues las acciones arbitrarias no conducen a una verdadera renovación, sino que van en detrimento del derecho de los fieles de Cristo a una celebración litúrgica que sea expresión de la vida de la Iglesia según su tradición y disciplina. Al final, introducen elementos de distorsión y desarmonía en la celebración misma de la Eucaristía, que está orientada, a su manera elevada y por su propia naturaleza, a significar y realizar maravillosamente la comunión de la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. El resultado es incertidumbre en materia de doctrina, perplejidad y escándalo por parte del pueblo de Dios y, casi como consecuencia necesaria, una vigorosa oposición, todo lo cual confunde y entristece enormemente a muchos fieles de Cristo en esta época nuestra, cuando la vida cristiana a menudo es particularmente difícil también debido a las incursiones de la secularización. 12. Por el contrario, es derecho de todos los fieles de Cristo que la liturgia, y en particular la celebración de la Santa Misa, se realice según la voluntad de la Iglesia, según sus estipulaciones, tal como se prescriben en los libros litúrgicos y en las demás leyes y normas. Asimismo, el pueblo católico tiene derecho a que el sacrificio de la Santa Misa se celebre para ellos de manera íntegra, conforme a toda la doctrina del magisterio de la Iglesia. Finalmente, es derecho de la comunidad católica que la celebración de la Santísima Eucaristía se realice de tal manera que se destaque como sacramento de unidad, excluyendo toda imperfección y acción que pueda generar divisiones y facciones en la Iglesia. 13. Todas las normas y exhortaciones establecidas en esta instrucción se relacionan, aunque de diversas maneras, con la misión de la Iglesia, cuya tarea es velar por la correcta y digna celebración de tan gran misterio.
El último capítulo de la presente instrucción tratará sobre los diversos grados de vinculación de cada norma con la norma suprema de todo el derecho eclesiástico, a saber, la preocupación por la salvación de las almas. Capítulo I. La reglamentación de la Sagrada Liturgia. 14. La regulación de la Sagrada Liturgia depende únicamente de la autoridad de la Iglesia, que recae específicamente en la sede apostólica y, según las normas del derecho, en el obispo. 15. El romano pontífice, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra, en virtud de su supremo oficio goza de plena, inmediata y universal potestad ordinaria, que puede ejercer siempre libremente, también mediante la comunicación con los pastores y con los miembros de la Grey. 16. Corresponde a la sede apostólica regular la Sagrada Liturgia de la Iglesia universal, publicar los libros litúrgicos y conceder el reconocimiento para su traducción a las lenguas vernáculas, así como asegurar que las normas litúrgicas, especialmente las que rigen la celebración de la excelsísima celebración del sacrificio de la misa, se observen fielmente en todas partes. 17. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos se ocupa de los asuntos que competen a la sede apostólica en cuanto a la regulación y promoción de la Sagrada Liturgia, y especialmente de los sacramentos, con el debido respeto a la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fomenta y hace cumplir la disciplina sacramental, especialmente en lo que respecta a su validez y su celebración lícita. Finalmente, se esfuerza por asegurar que las normas litúrgicas se observen con precisión y que se prevengan o eliminen los abusos cuando se detecten. En este sentido, según la tradición de la Iglesia Universal, se concede una solicitud preeminente a la celebración de la Santa Misa, así como al culto que se rinde a la Sagrada Eucaristía, incluso fuera de ella. 18. Los fieles de Cristo tienen derecho a que la autoridad eclesiástica regule plena y eficazmente la Sagrada Liturgia, para que nunca parezca propiedad privada de nadie, ni del celebrante, ni de la comunidad en la que se celebran los misterios. 1. El obispo diocesano, sumo sacerdote de su rebaño. 19. El obispo diocesano, primer administrador de los misterios de Dios en la iglesia particular que le ha sido confiada, es el moderador, promotor y custodio de toda su vida litúrgica. Pues, el obispo, dotado de la plenitud del sacramento del orden, es administrador de la gracia del sumo sacerdocio, especialmente en la Eucaristía que él mismo ofrece o hace ofrecer, por la cual la Iglesia vive y crece continuamente. 20. De hecho, la manifestación preeminente de la Iglesia se encuentra siempre que se celebran los ritos de la misa, especialmente en la Iglesia catedral, con la participación y activa de todo el santo pueblo de Dios, unidos en un solo acto de oración, en un solo altar que preside el obispo, rodeado de su presbiterio con los diáconos y ministros. Además, toda celebración legítima de la Eucaristía es dirigida por el obispo, a quien se le confía el oficio de presentar el culto de la religión cristiana a la Divina Majestad y ordenarlo según los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia, especificadas con más detalle por su propio criterio particular para la diócesis. 21. Corresponde, pues, al obispo diocesano, dentro de los límites de su competencia, establecer las normas litúrgicas en su diócesis, que todos están obligados a respetar. Sin embargo, el obispo debe procurar no permitir que se le quite la libertad prevista en las normas de los libros litúrgicos, para que la celebración se adapte inteligentemente al edificio de la Iglesia, al grupo de fieles presentes o a las circunstancias pastorales particulares, de tal manera que el rito sagrado universal se acomode verdaderamente al entendimiento humano. 22. El obispo gobierna la iglesia particular que le ha sido confiada, y es su tarea regular, dirigir, animar y, a veces, también reprender. Esta es una tarea sagrada que ha recibido por la ordenación episcopal, la cual cumple para edificar su rebaño en la verdad y la santidad. Debe dilucidar el significado inherente de los ritos y los textos litúrgicos, y nutrir el espíritu de la liturgia en los presbíteros, diáconos y fieles laicos, para que todos sean guiados a la celebración activa y fructífera de la Eucaristía, y, de igual manera, debe velar por que todo el cuerpo de la Iglesia pueda crecer en la misma comprensión, en la unidad de la caridad, en la diócesis, en la nación y en el mundo. 23. Los fieles deben unirse al obispo como la Iglesia a Jesucristo y como Jesucristo al Padre, para que todos vivan en armonía y abunden para la gloria de Dios. Todos, incluidos los miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, así como los de cualquier asociación y movimiento eclesial,
están sujetos a la autoridad del obispo diocesano en todos los asuntos litúrgicos, salvo los derechos legítimamente concedidos. Por lo tanto, al obispo diocesano le corresponde el derecho y el deber de supervisar y atender las iglesias y oratorios de su territorio en lo que respecta a los asuntos litúrgicos, y esto también aplica a los fundados por miembros de los institutos antes mencionados o bajo su dirección, siempre que los fieles estén acostumbrados a frecuentarlos. 24. Es derecho del mismo pueblo cristiano que su obispo diocesano cuide de evitar que se produzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente en lo que se refiere al ministerio de la palabra, a la celebración de los sacramentos y sacramentales, al culto de Dios y a la devoción a los santos. 25. Las comisiones, así como los consejos o comités establecidos por el obispo para gestionar la promoción de la liturgia, la música sacra y el arte en su diócesis, deben actuar conforme a las intenciones y normas del obispo, deben contar con su autoridad y aprobación para desempeñar su cargo de forma adecuada y para preservar el gobierno eficaz del obispo en su diócesis. En cuanto a todos estos organismos y otras entidades, así como a todas las iniciativas en materia litúrgica, los obispos han tenido que considerar desde hace tiempo si su trabajo ha sido fructífero hasta la fecha y qué cambios o mejoras deberían introducirse en su composición y actividad para que revitalicen su labor. Debe tenerse presente que los expertos deben ser elegidos entre aquellos cuya sólida fe católica y conocimiento de las cuestiones teológicas y culturales sean evidentes. 2. La Conferencia de Obispos. 26. Lo mismo se aplica a las comisiones de este tipo establecidas por la Conferencia Episcopal conforme a la voluntad del Concilio, comisiones cuyos miembros son obispos claramente diferenciados de sus colaboradores expertos. Cuando el número de miembros de una conferencia episcopal no sea suficiente para el establecimiento efectivo de una comisión litúrgica entre sus propios miembros, se deberá nombrar un consejo o grupo de expertos, siempre bajo la presidencia de un obispo, que desempeñará la misma función en la medida de lo posible, aunque sin el nombre de comisión litúrgica. 27. Ya en 1970, la Sede Apostólica anunció el cese de toda experimentación en la celebración de la Santa Misa y lo reiteró en 1988. En consecuencia, los obispos y sus conferencias no tienen la facultad de permitir la experimentación con textos litúrgicos ni con otros asuntos prescritos en los libros litúrgicos. Para llevar a cabo este tipo de experimentación en el futuro, se requiere el permiso de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos. Este permiso debe constar por escrito y debe ser solicitado por la Conferencia Episcopal. De hecho, no se concederá sin una razón fundada. En cuanto a los proyectos de inculturación en materia litúrgica, las normas particulares establecidas deben observarse estricta e integralmente. 28. Todas las normas litúrgicas que una conferencia episcopal haya establecido para su territorio según el derecho deben ser sometidas a la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos para su reconocimiento, sin el cual carecen de fuerza vinculante. 3. Sacerdotes. 29. Los presbíteros, como colaboradores capaces, prudentes e indispensables del orden episcopal, llamados al servicio del pueblo de Dios, constituyen un solo presbiterio con su obispo, aunque con diferentes oficios. En cada congregación local de fieles, de cierta manera, hacen presente al obispo, con quien se asocian en confianza y generosidad de corazón, según su rango, asumen sus deberes y su solicitud, y los llevan a cabo en su trabajo diario. Y, por esta participación en el sacerdocio y la misión, los presbíteros deben reconocer al obispo como su verdadero padre y obedecerlo con reverencia. Además, siempre atentos al bien de los hijos de Dios, deben procurar contribuir a la misión pastoral de toda la diócesis y, de hecho, de toda la Iglesia. 30. El oficio que corresponde a los sacerdotes, en particular en la celebración de la Eucaristía, es de gran importancia, pues les corresponde presidir la Eucaristía in persona Christi y dar testimonio y servicio de comunión no solo a la comunidad que participa directamente en la celebración, sino también a la Iglesia universal, que siempre se pone en juego en el contexto de la Eucaristía. Es de lamentar que, especialmente en los años posteriores a la reforma litúrgica posconciliar, como resultado de un mal sentido de creatividad y adaptación, se hayan producido numerosos abusos que han sido motivo de sufrimiento para muchos. 31. De acuerdo con las solemnes promesas que hicieron en el rito de la Sagrada Ordenación y que renuevan cada año en la misa crismal, los sacerdotes celebren, con devoción y fidelidad los misterios de Cristo para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia,
especialmente en el sacrificio eucarístico y en el sacramento de la reconciliación. No deben menoscabar el profundo significado de su propio ministerio corrompiendo la celebración litúrgica ni por alteraciones u omisiones, ni por añadidos arbitrarios. Porque, como dijo San Ambrosio, no es en sí misma, sino en nosotros que la Iglesia sufre daño. Cuidemos de que nuestro propio fracaso no perjudique a la Iglesia. Que la Iglesia de Dios no sea dañada, pues, por sacerdotes que se han consagrado tan solemnemente al ministerio. Es más, bajo la autoridad del obispo, procuren fielmente impedir que otros también cometan este tipo de distorsión. 32. Que el párroco se esfuerce para que la Santísima Eucaristía sea el centro de la congregación parroquial de los fieles, que trabaje para asegurar que los fieles de Cristo se alimenten a través de la celebración devota de los sacramentos, y en particular, que se acerquen frecuentemente a la Santísima Eucaristía y al sacramento de la penitencia, que se esfuerce, además, para asegurar que los fieles sean animados a ofrecer oraciones también en sus familias, y a participar consciente y activamente en la Sagrada Liturgia, que el párroco, bajo la autoridad del obispo diocesano, está obligado a regular y supervisar en su parroquia para que no ocurran abusos. Aunque es apropiado que sea asistido en la preparación efectiva de las celebraciones litúrgicas por varios miembros de los fieles de Cristo, sin embargo, no debe cederles de ninguna manera aquellas cosas que son propias de su propio oficio. 33. Finalmente, todos los sacerdotes deben esforzarse por cultivar adecuadamente su conocimiento y capacidad litúrgica, para que mediante su ministerio litúrgico, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea alabado de manera cada vez más excelente por las comunidades cristianas que les han sido confiadas. Sobre todo, que se llenen de ese asombro y estupor que el misterio pascual, al ser celebrado, infunde en los corazones de los fieles. 4 diáconos. 34 Los diáconos, a quienes se les imponen las manos no para el sacerdocio, sino para el ministerio, como hombres de buena reputación, deben actuar de tal manera que, con la ayuda de Dios, sean reconocidos como verdaderos discípulos de aquel, que vino no para ser servido, sino para servir, y que estuvo entre sus discípulos, como quien sirve. Fortalecidos por el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos, están al servicio del pueblo de Dios, en comunión con el obispo y su presbiterio. Por lo tanto, deben considerar al obispo como un padre y prestarle asistencia a él y a los presbíteros, en el ministerio de la palabra, del altar y de la caridad. 35 Que nunca dejen de, como dice el apóstol, de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, y de proclamar esta fe con palabras y obras según el Evangelio y la tradición de la Iglesia, en un servicio sincero, fiel y humilde a la Sagrada Liturgia como fuente y cumbre de la vida eclesial, para que todos, hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, puedan reunirse como uno, alabando a Dios en medio de la Iglesia, para participar en el sacrificio y comer la cena del Señor. Que todos los diáconos, pues, hagan su parte para que la Sagrada Liturgia se celebre según las normas de los libros litúrgicos debidamente aprobados. Capítulo 2. La participación de los fieles cristianos laicos en la celebración eucarística. 1. Participación activa y consciente. 36 La celebración de la misa, como acción de Cristo y de la Iglesia, es el centro de toda la vida cristiana, tanto para la Iglesia universal como para la particular, y también para cada fiel, quienes participan, de diferentes maneras según la diversidad de órdenes, ministerios y participación activa. De esta manera, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, manifiesta su ordenamiento coherente y jerárquico. Pues el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque difieren en esencia y no solo en grado, están ordenados entre sí, pues ambos participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. 37 Todos los fieles de Cristo, liberados de sus pecados e incorporados a la Iglesia por el bautismo, son destinados mediante un carácter sacramental al culto de la religión cristiana, para que en virtud de su sacerdocio real, perseverando en la oración y alabando a Dios, puedan ofrecerse como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios y atestiguado por sus obras, dando testimonio de Cristo por toda la tierra y dando respuesta a quienes preguntan por la esperanza de vida eterna que está en ellos. Así, la participación de los fieles laicos en la Eucaristía y en las demás celebraciones de los ritos de la Iglesia no puede equipararse a una mera presencia, y menos aún a una presencia pasiva,
sino que debe considerarse un verdadero ejercicio de la fe y de la dignidad bautismal. 38. La enseñanza constante de la Iglesia sobre la naturaleza de la Eucaristía no solo como comida, sino también, y preeminentemente, como sacrificio, se entiende, por tanto, con razón, como una de las claves principales para la plena participación de todos los fieles en tan gran sacramento. Pues, despojado de su significado sacrificial, el misterio se entiende como si su significado e importancia fueran simplemente los de un banquete fraterno. 39. Para promover y dilucidar la participación activa, la reciente renovación de los libros litúrgicos, según la doctrina conciliar, fomentó las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas y los cánticos, así como las acciones o movimientos y gestos, y exigió que se mantuviera el silencio sagrado en los momentos oportunos, proporcionando también rúbricas para las partes de los fieles. Además, se ofrece amplia flexibilidad para una creatividad adecuada, con el fin de que cada celebración se adapte a las necesidades de los participantes, a su comprensión, a su preparación interior y a sus dones, según las normas litúrgicas establecidas. En los cantos, en las melodías, en la elección de las oraciones y de las lecturas, en la homilía, en la preparación de la oración de los fieles, en las ocasionales explicaciones y en la decoración del templo según los diversos tiempos, hay amplia posibilidad de introducir en cada celebración una cierta variedad, con la que también se evidenciarán más claramente las riquezas de la tradición litúrgica, y así, según las exigencias pastorales, la celebración se impregnará cuidadosamente de aquellos rasgos particulares que favorecerán el recogimiento de los participantes. Sin embargo, se debe recordar que la fuerza de las celebraciones litúrgicas no consiste en alterar frecuentemente los ritos, sino en profundizar en la palabra de Dios y en el misterio que se celebra. 40. Sin embargo, del hecho de que la celebración litúrgica implique obviamente actividad, no se deduce que todos deban tener necesariamente algo concreto que hacer más allá de las acciones y gestos, como si se debiera asignar necesariamente a cada individuo un ministerio litúrgico específico para que lo lleve a cabo. Más bien, la instrucción catequética debe esforzarse diligentemente por corregir las nociones y prácticas superficiales generalizadas, a menudo observadas en los últimos años, al respecto, y por infundir siempre de nuevo en todos los fieles de Cristo ese profundo sentido de asombro ante la grandeza del misterio de la fe que es la Eucaristía, en cuya celebración la Iglesia pasa constantemente de lo obsoleto a una vida nueva, in novitatem vetustate. En efecto, en la celebración de la Eucaristía, como en toda la vida cristiana que de ella toma su fuerza y a ella conduce, la Iglesia, a la manera de Santo Tomás Apóstol, se postra en adoración ante el Señor crucificado, padecido y muerto, sepultado y resucitado, y exclama perpetuamente a aquel que está revestido de la plenitud de su divino esplendor, Señor mío y Dios mío. 41. Para fomentar, promover y nutrir esta comprensión interior de la participación litúrgica, la celebración continua y generalizada de la liturgia de las horas, el uso de los sacramentales y los ejercicios de piedad popular cristiana son de suma ayuda. Estos últimos ejercicios, que, si bien no pertenecen a la liturgia en sentido estricto, poseen, sin embargo, una particular importancia y dignidad, deben considerarse al contexto litúrgico, especialmente cuando han sido elogiados y atestiguados por el propio magisterio, como es el caso especialmente del Rosario Mariano. Además, dado que estas prácticas de piedad conducen al pueblo cristiano tanto a la recepción de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, como a la meditación de los misterios de nuestra redención y a la imitación de los excelentes ejemplos celestiales de los santos, no dejan de tener efectos beneficiosos para nuestra participación en el culto litúrgico. 42. Debe reconocerse que la Iglesia no se ha reunido por voluntad humana, sino que ha sido convocada por Dios en el Espíritu Santo y responde mediante la fe a su libre llamado, de ahí que la palabra eclicha esté relacionada con clesis, o llamado. El sacrificio eucarístico tampoco debe considerarse una concelebración, en sentido unívoco, del sacerdote junto con el pueblo presente. Por el contrario, la Eucaristía celebrada por los sacerdotes es un don que trasciende radicalmente el poder de la comunidad. La comunidad que se reúne para la celebración de la Eucaristía requiere absolutamente un sacerdote ordenado, que la presida para que sea verdaderamente una convocación eucarística. Por otro lado, la comunidad es incapaz de proporcionar un ministro ordenado. Es urgente una voluntad concertada para evitar toda ambigüedad en este asunto y remediar las dificultades de los últimos años.
Por consiguiente, términos como comunidad celebrante o asamblea celebrante, en otros idiomas, asamblea celebrante, asamblea celebrante, y similares no deben emplearse de forma imprudente. 2. Los ministerios de los fieles laicos cristianos en la celebración de la Santa Misa. 43. Para bien de la comunidad y de toda la Iglesia de Dios, algunos fieles laicos, según la tradición, han ejercido con razón y de modo laudable ministerios en la celebración de la Sagrada Liturgia. Es conveniente que varias personas se distribuyan y ejerzan diversos ministerios o diferentes partes del mismo ministerio. 44. Además de los ministerios debidamente instituidos de acólito y lector, los más importantes son los de acólito y lector por delegación temporal. Además de estas, se encuentran las demás funciones descritas en el misal romano, así como las de preparar las hostias, lavar los manteles litúrgicos, etc. Todos, tanto ministros ordenados como fieles laicos, en el ejercicio de su propio oficio o ministerio, deben hacer exclusiva y plenamente lo que les corresponde. Tanto en la celebración litúrgica como en su preparación, deben hacer lo necesario para que la liturgia de la Iglesia se lleve a cabo digna y apropiadamente. 45. Hay que evitar el peligro de oscurecer la relación complementaria entre la acción de los clérigos y la de los laicos, de tal manera que el ministerio de los laicos sufra lo que podría llamarse una cierta clericalización, mientras que los ministros sagrados asuman indebidamente lo que es propio de la vida y actividad de los fieles laicos. 46. Los fieles laicos llamados a prestar asistencia en las celebraciones litúrgicas deben estar bien instruidos y ser personas cuya vida cristiana, moral y fidelidad al magisterio de la Iglesia los recomienden. Es conveniente que hayan recibido una formación litúrgica acorde con su edad, condición, estado de vida y cultura religiosa. No se debe seleccionar a nadie cuya designación pueda causar consternación a los fieles. 47. Es muy loable mantener la noble costumbre de que niños o jóvenes, habitualmente llamados servidores, presten el servicio del altar a la manera de los acólitos y reciban catequesis sobre su función, según su capacidad de comprensión. No debe olvidarse que un gran número de ministros sagrados, a lo largo de los siglos, han surgido de entre estos niños. Deben establecerse o promoverse asociaciones para ellos, incluyendo también la participación y asistencia de sus padres, y de esta manera se les brindará una mayor atención pastoral. Cuando estas asociaciones sean de carácter internacional, corresponde a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos establecerlas o aprobar y revisar sus estatutos. También pueden ser admitidas niñas o mujeres a este servicio del altar, a discreción del obispo diocesano y en observancia de las normas establecidas. Capítulo 3. La celebración adecuada de la misa. 1. La materia de la Santísima Eucaristía. 48. El pan utilizado en la celebración del Santísimo Sacrificio Eucarístico debe ser ácimo, puramente de trigo y recién hecho, para que no haya peligro de descomposición. De ello se deduce que el pan elaborado con otra sustancia, incluso si es de grano, o si está mezclado con otra sustancia distinta del trigo hasta tal punto que no se consideraría comúnmente pan de trigo, no constituye materia válida para la elaboración del sacrificio y del sacramento eucarístico. Es un grave abuso introducir otras sustancias, como fruta, azúcar o miel, en el pan para la elaboración de la Eucaristía. Obviamente, las hostias deben ser elaboradas por personas que no solo se distingan por su integridad, sino también por su habilidad en su elaboración y que cuenten con las herramientas adecuadas. 49. En razón del signo, conviene que al menos algunas partes del pan eucarístico procedente de la fracción se distribuyan al menos a algunos fieles en la comunión. Sin embargo, no se descartan las hostias pequeñas cuando el número de comulgantes u otras necesidades pastorales lo requieran, y, de hecho, las hostias pequeñas que no requieren fracción adicional deberían usarse habitualmente en la mayor parte. 50. El vino que se utiliza en la sagrada celebración del sacrificio eucarístico debe ser natural, de uva, puro e incorrupto, sin mezclar con otras sustancias. Durante la celebración misma, se mezclará con él una pequeña cantidad de agua. Se debe tener mucho cuidado para que el vino destinado a la celebración de la Eucaristía se conserve bien y no se agrie. Queda totalmente prohibido utilizar vino de dudosa autenticidad o procedencia, pues la Iglesia exige certeza sobre las condiciones necesarias para la validez de los sacramentos. Tampoco se admitirán otras bebidas bajo ningún concepto, ya que no constituyen materia válida. 2. La plegaria eucarística.
51 Solo se utilizarán las plegarias eucarísticas que se encuentran en el misal romano o que estén legítimamente aprobadas por la sede apostólica, según la forma y los términos que ella establece. No se tolerará que algunos sacerdotes se arroguen el derecho de componer sus propias plegarias eucarísticas, ni de modificar los mismos textos aprobados por la Iglesia, ni de introducir otros compuestos por particulares. 52 La proclamación de la plegaria eucarística, que por su propia naturaleza constituye el punto culminante de toda la celebración, es propia del sacerdote en virtud de su ordenación. Por lo tanto, es un abuso ofrecerla de tal manera que algunas partes de la plegaria eucarística sean recitadas por un diácono, un ministro laico, un fiel individual o todos los fieles juntos. La plegaria eucarística, por lo tanto, debe ser recitada solo por el sacerdote en su totalidad. 53 Mientras el sacerdote proclama la plegaria eucarística, no se deben hacer otras oraciones ni cantos, y el órgano o los demás instrumentos musicales deben callar, salvo las aclamaciones del pueblo debidamente aprobadas, como se describe más adelante. 54 El pueblo, sin embargo, participa siempre de forma activa y nunca meramente pasiva, pues, se une silenciosamente al sacerdote en la fe, así como en sus intervenciones durante el curso de la plegaria eucarística según lo prescrito, es decir, en las respuestas en el diálogo del prefacio, el Sanctus, la aclamación después de la consagración y el Amén, después de la doxología final, y en otras aclamaciones aprobadas por la Conferencia de Obispos con el reconocimiento de la Santa Sede. 55 En algunos lugares se ha cometido un abuso por el cual el sacerdote parte la hostia en el momento de la consagración en la Santa Misa. Este es contrario a la tradición de la Iglesia. Es reprobado y debe corregirse con prontitud. 56 No debe omitirse la mención del nombre del sumo pontífice y del obispo diocesano en la plegaria eucarística, ya que se trata de una tradición antiquísima que debe mantenerse y de una manifestación de la comunión eclesial. Pues, la reunión de la comunidad eucarística es al mismo tiempo unión con su propio obispo y con el romano pontífice. 3 Las demás partes de la misa. 57 Es derecho de la comunidad de los fieles que, especialmente en la celebración dominical, se suela tener música sacra verdadera y adecuada, y que haya siempre altar, ornamentos y mantelería sagrada dignos, propios y limpios, según las normas. 58 Todos los fieles tienen derecho a una celebración eucarística preparada con tanto esmero en todas sus partes que la palabra de Dios se proclame y explique en ella adecuada y eficazmente, que la facultad de elegir los textos y ritos litúrgicos se ejerza con cuidado según las normas, y que su fe sea debidamente salvaguardada y alimentada por las palabras que se cantan en la celebración de la liturgia. 59 Debe cesar la práctica reprobada por la cual los sacerdotes, diáconos o los fieles, aquí y allá, alteran o varían a voluntad los textos de la Sagrada Liturgia que se les encomienda pronunciar. Al hacerlo, desestabilizan la celebración de la Sagrada Liturgia y, con frecuencia, distorsionan su auténtico significado. 60 En la celebración de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística están íntimamente ligadas y constituyen un único acto de culto. Por esta razón, no es lícito separar una de estas partes de la otra y celebrarlas en diferentes momentos o lugares. Tampoco es lícito celebrar las distintas partes de la Santa Misa en diferentes momentos del mismo día. 61 Al elegir las lecturas bíblicas para la proclamación en la celebración de la misa, se deben seguir las normas de los libros litúrgicos, de modo que, se prepare para los fieles una mesa más rica de la palabra de Dios y se abran ante ellos los tesoros bíblicos. 62 Es también ilícito omitir o sustituir por iniciativa propia las lecturas bíblicas prescritas, y especialmente, sustituir las lecturas y el salmo responsorial, que contienen la palabra de Dios, con otros textos no bíblicos. 63 En la celebración de la Sagrada Liturgia, la lectura del Evangelio, que es el punto culminante de la liturgia de la palabra, está reservada por la tradición de la Iglesia a un ministro ordenado. Por lo tanto, no se permite a un laico, ni siquiera a un religioso, proclamar la lectura del Evangelio en la celebración de la Santa Misa, ni en otros casos en que las normas no lo permitan explícitamente. 64 La homilía, que se da durante la celebración de la Santa Misa y forma parte de la liturgia misma, debe ser pronunciada ordinariamente por el mismo sacerdote celebrante. Puede confiarla a un sacerdote concelebrante o, ocasionalmente, según las circunstancias, a un diácono, pero nunca a un laico. En
particulares y por justa causa, la homilía puede incluso ser pronunciada por un obispo o un sacerdote que esté presente en la celebración pero no pueda concelebrar. 65. Hay que tener presente que cualquier norma anterior que haya admitido a fieles no ordenados a hacer la homilía durante la celebración eucarística, debe considerarse abrogada por la norma del Canon 767.1. Esta práctica está reprobada, de modo que no se puede permitir que alcance fuerza de costumbre. 66. La prohibición de admitir a laicos para predicar dentro de la misa se aplica también a los seminaristas, estudiantes de disciplinas teológicas y quienes hayan asumido la función de los llamados asistentes pastorales. No debe haber excepción alguna para ningún otro tipo de laico, grupo, comunidad o asociación. 67. Se debe tener especial cuidado para que la homilía se base firmemente en los misterios de la salvación, exponiendo los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana a partir de las lecturas bíblicas y los textos litúrgicos a lo largo del año litúrgico, y comentando los textos del ordinario o del propio de la misa, o de algún otro rito de la Iglesia. Es evidente que toda interpretación de la Sagrada Escritura debe remitirse a Cristo mismo, en quien se basa toda la economía de la salvación, aunque esto debe hacerse a la luz del contexto específico de la celebración litúrgica. En la homilía, se debe procurar que la luz de Cristo ilumine los acontecimientos de la vida. Aún así, esto debe hacerse para no oscurecer la verdadera y pura palabra de Dios, por ejemplo, tratando solo de política o temas profanos, o recurriendo a nociones derivadas de corrientes pseudo-religiosas contemporáneas. 68. El obispo diocesano debe vigilar diligentemente la predicación de la homilía, publicando también normas y distribuyendo directrices e instrumentos auxiliares a los ministros sagrados, y promoviendo encuentros y otras iniciativas con este fin para que tengan oportunidad de profundizar más en la naturaleza de la homilía y encontrar ayuda en su preparación. 69. En la Santa Misa, así como en las demás celebraciones de la Sagrada Liturgia, no se debe introducir ningún credo ni profesión de fe que no se encuentre en los libros litúrgicos debidamente aprobados. 70. Las ofrendas que los fieles de Cristo suelen presentar para la liturgia de la Eucaristía en la Santa Misa no se limitan necesariamente al pan y al vino para la celebración eucarística, sino que también pueden incluir donaciones en dinero u otras cosas para la caridad con los pobres. Además, las ofrendas externas deben ser siempre una expresión visible del verdadero don que Dios espera de nosotros, un corazón contrito, el amor a Dios y al prójimo, por el cual nos conformamos al sacrificio de Cristo, quien se ofreció por nosotros. En la Eucaristía resplandece con mayor esplendor el misterio de la caridad que Jesús manifestó en la última cena al lavar los pies de los discípulos. Para preservar la dignidad de la Sagrada Liturgia, en cualquier caso, las ofrendas externas deben presentarse de manera apropiada. Por lo tanto, el dinero, al igual que otras contribuciones para los pobres, debe colocarse en un lugar apropiado, lejos de la mesa eucarística. Exceptuando el dinero y ocasionalmente una mínima porción simbólica de otros dones, es preferible que tales ofrendas se hagan fuera de la celebración de la misa. 71. Se debe mantener la práctica del rito romano, según la cual se extiende la paz poco antes de la Sagrada Comunión. Pues, según la tradición del rito romano, esta práctica no tiene la connotación ni de reconciliación ni de remisión de pecados, sino que significa paz, comunión y caridad antes de recibir la Santísima Eucaristía. Es más bien el acto penitencial que se realiza al comienzo de la misa, especialmente en su primera forma, el que tiene el carácter de reconciliación entre hermanos. 72. Es conveniente que cada uno dé la señal de la paz solo a quienes estén más cerca y con sobriedad. El sacerdote puede dar la señal de la paz a los ministros, pero siempre permanece dentro del presbiterio para no perturbar la celebración. Hace lo mismo si por una razón justa desea extender la señal de la paz a algunos fieles. En cuanto a la señal que se ha de intercambiar, la conferencia episcopal establecerá la manera de hacerlo, según las disposiciones y costumbres del pueblo, y sus actos están sujetos al reconocimiento de la sede apostólica. 73. En la celebración de la Santa Misa, la fracción del pan eucarístico, realizada únicamente por el sacerdote celebrante, si es necesario con la ayuda de un diácono o de un concelebrante, comienza tras el saludo de paz, mientras se recita el Agnus Dei. Pues el gesto de partir el pan, realizado por Cristo en la última cena, que en tiempos apostólicos dio nombre a toda la acción eucarística, significa que los fieles, aunque numerosos, se convierten en un solo cuerpo en la comunión del único pan de vida, que es Cristo, muerto y resucitado por la salvación del mundo, cf 1 CO 10,17.
Por esta razón, el rito debe celebrarse con gran reverencia. Aún así, debe ser breve. El abuso que ha prevalecido en algunos lugares, por el cual este rito se prolonga innecesariamente y se le da un énfasis indebido, con la ayuda también de laicos en contradicción con las normas, debe corregirse con urgencia. 74. Si surge la necesidad de que los fieles reunidos reciban instrucción o testimonio de un laico en una iglesia sobre la vida cristiana, es preferible que esto se haga fuera de la misa. Sin embargo, por razones serias, se permite que este tipo de instrucción o testimonio se dé después de que el sacerdote haya proclamado la oración después de la comunión. Sin embargo, esto no debe convertirse en una práctica habitual. Además, estas instrucciones y testimonios no deben ser de tal naturaleza que puedan confundirse con la homilía, ni se permite prescindir de la homilía por su causa. 4. Sobre la unión de diversos ritos con la celebración de la misa. 75. Por la significación teológica inherente a un rito particular y a la celebración eucarística, los libros litúrgicos a veces prescriben o permiten que la celebración de la Santa Misa se una con otro rito, especialmente uno de los pertenecientes a los sacramentos. Sin embargo, la Iglesia no permite tal unión en otros casos, especialmente cuando se trata de asuntos triviales. 76. Además, según una antiquísima tradición de la Iglesia romana, no es lícito unir el sacramento de la penitencia a la misa de modo que se conviertan en una sola celebración litúrgica. Esto no excluye, sin embargo, que sacerdotes distintos de los que celebran o concelebran la misa puedan confesar a los fieles que lo deseen, incluso en el mismo lugar donde se celebra la misa, para atender las necesidades de los fieles. Esto debe hacerse, no obstante, de manera apropiada. 77. La celebración de la Santa Misa no debe insertarse de ninguna manera en el contexto de una comida común, ni unirse a este tipo de banquete. La misa no debe celebrarse sin grave necesidad en una mesa de comedor, ni en un comedor o sala de banquetes, ni en una habitación donde haya comida, ni en un lugar donde los participantes durante la celebración estén sentados a la mesa. Si por grave necesidad debe celebrarse la misa en el mismo lugar donde posteriormente se comerá, debe haber un intervalo de tiempo prudencial entre la conclusión de la misa y el comienzo de la comida, y no se deben servir alimentos ordinarios a los fieles durante la celebración de la misa. 78. No se permite vincular la celebración de la misa con eventos políticos o seculares, ni con situaciones que no sean plenamente coherentes con el magisterio de la Iglesia Católica. Además, debe evitarse por completo que la celebración de la misa se realice por mera ostentación, o a la manera de otras ceremonias, incluidas las profanas, para que la Eucaristía no quede vaciada de su auténtico significado. 79. Finalmente, se debe considerar estrictamente un abuso introducir en la celebración de la Santa Misa elementos contrarios a las prescripciones de los libros litúrgicos y tomados de los ritos de otras religiones. Capítulo 4. Sagrada Comunión. 1. Disposiciones para la recepción de la Sagrada Comunión. 80. La Eucaristía debe ofrecerse a los fieles, entre otras razones, como antídoto, por el cual somos liberados de las faltas cotidianas y preservados de los pecados mortales, como se explica en diversas partes de la misa. En cuanto al acto penitencial que se coloca al comienzo de la misa, su propósito es preparar a todos para la celebración de los sagrados misterios, aún así, carece de la eficacia del sacramento de la penitencia, y no puede considerarse un sustituto del sacramento de la penitencia para la remisión de los pecados más graves. Los pastores de almas deben velar por una diligente instrucción catequética, para que la doctrina cristiana se transmita a los fieles de Cristo en esta materia. 81. La costumbre de la Iglesia muestra que es necesario que cada persona se examine a fondo, y que quien tenga conciencia de pecado grave no debe celebrar ni recibir el cuerpo del Señor sin la confesión sacramental previa, salvo por motivo grave cuando falte la posibilidad de confesión. En este caso recordará que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye la intención de confesarse lo antes posible. 82. Además, la Iglesia ha elaborado normas encaminadas a favorecer el acceso frecuente y fructuoso de los fieles a la mesa eucarística y a determinar las condiciones objetivas en las que no se puede administrar la comunión. 83. Sin duda, es mejor que todos los que participan en la celebración de la Santa Misa con la debida disposición reciban la comunión. Sin embargo, a veces ocurre que los fieles de Cristo se acercan al altar en grupo indiscriminadamente. Corresponde a los pastores corregir con prudencia y firmeza este abuso. 84. Además, cuando se celebra la Santa Misa ante una gran multitud,
Por ejemplo, en grandes ciudades, se debe tener cuidado de que, por ignorancia, no se acerquen a la Sagrada Comunión personas no católicas o incluso no cristianas, sin tener en cuenta el magisterio de la Iglesia en materia de doctrina y disciplina. Es deber de los pastores informar oportunamente a los presentes sobre la autenticidad y la disciplina que deben observar estrictamente. 85. Los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos solo a los fieles católicos, quienes, a su vez, los reciben lícitamente solo de ministros católicos, salvo aquellas situaciones para las que se prevé en el can. 844.2, 3 y 4, y en el can. 861.2. Además, las condiciones del can. 844.4, de las cuales no se puede dar dispensa, no pueden separarse, por lo tanto, es necesario que todas estas condiciones se den juntas. 86. Se debe instruir insistentemente a los fieles a acercarse al sacramento de la penitencia fuera de la celebración de la misa, especialmente en los horarios establecidos, para que el sacramento se les administre de una manera tranquila y verdaderamente beneficiosa para ellos, de modo que no se les impida participar activamente en la misa. A los que están acostumbrados a recibir la comunión a menudo o diariamente se les debe instruir que se acerquen al sacramento de la penitencia a intervalos apropiados, según la condición de cada uno. 87. La primera comunión de los niños debe ir siempre precedida de la confesión sacramental y la absolución. Además, la primera comunión debe ser administrada siempre por un sacerdote y nunca fuera de la celebración de la misa. Salvo casos excepcionales, no es particularmente apropiado que la primera comunión se administre el Jueves Santo de la Cena del Señor. Se debe elegir otro día, como un domingo entre el segundo y el sexto domingo de Pascua, o la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, o los domingos del tiempo ordinario, ya que el domingo se considera con razón el día de la Eucaristía. Los niños que no han alcanzado el uso de razón, o aquellos a quienes, el párroco, haya determinado que no están suficientemente preparados, no deben acercarse a recibir la Sagrada Eucaristía. Sin embargo, cuando sucede que un niño excepcionalmente maduro para su edad se considera listo para recibir el sacramento, no se le debe negar la primera comunión siempre que haya recibido suficiente instrucción. 2. La distribución de la Sagrada Comunión. 88. Los fieles deben recibir normalmente la comunión sacramental de la Eucaristía durante la misa misma, en el momento establecido por el rito de la celebración, es decir, inmediatamente después de la comunión del sacerdote celebrante. Es responsabilidad del sacerdote celebrante administrar la comunión, posiblemente asistido por otros sacerdotes o diáconos, y no debe reanudar la misa hasta después de concluida la comunión de los fieles. Solo cuando sea necesario, los ministros extraordinarios pueden asistir al sacerdote celebrante, de acuerdo con la norma del derecho. 89. Para que también por los signos se manifieste más claramente la comunión como participación en el sacrificio que se celebra, es preferible que los fieles puedan recibir las hostias consagradas en la misma misa. 90. Los fieles deben recibir la comunión de rodillas o de pie, según lo determine la conferencia episcopal, habiendo recibido sus actas el reconocimiento de la sede apostólica. Sin embargo, si reciben la comunión de pie, se recomienda que muestren la debida reverencia antes de recibir el sacramento, según lo establecido en las mismas normas. 91. Al distribuir la Sagrada Comunión, debe recordarse que, los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los buscan razonablemente, están realmente dispuestos y no les prohíbe la ley recibirlos. Por lo tanto, todo católico bautizado que no esté impedido por la ley debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Por lo tanto, no es lícito negar la Sagrada Comunión a ningún fiel de Cristo solo por el hecho, por ejemplo, de que la persona desee recibir la Eucaristía de rodillas o de pie. 92. Aunque cada fiel tiene siempre el derecho a recibir la Sagrada Comunión en la boca, a su elección, si algún comulgante desea recibir el sacramento en la mano, en las zonas donde la conferencia episcopal, con el reconocimiento de la sede apostólica, lo haya autorizado, se le administrará la hostia sagrada. Sin embargo, se debe tener especial cuidado de que el comulgante consuma la hostia en presencia del ministro, para que nadie salga con las especies eucarísticas en la mano. Si existe riesgo de profanación, no se debe administrar la Sagrada Comunión en la mano a los fieles. 93. El plato de comunión para los fieles debe conservarse, a fin de evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento de ella. 94. No es lícito a los fieles tomar,
por sí mismos, y, menos aún, pasarse, uno a otro la hostia sagrada o el cáliz sagrado. Además, a este respecto, debe evitarse el abuso por el cual los esposos se administran mutuamente la Sagrada Comunión en la misa nupcial. 95. El fiel laico, que ya ha recibido la Santísima Eucaristía, puede recibirla de nuevo el mismo día solo dentro de la celebración eucarística en la que participa, observando lo prescrito en el can. 921-2. 96. Se reprueba la práctica de distribuir hostias no consagradas u otros alimentos, comestibles o no, durante la celebración de la Santa Misa o antes, según el modo de la comunión, en contra de las prescripciones de los libros litúrgicos. Esta práctica no concuerda en absoluto con la tradición del rito romano y conlleva el peligro de causar confusión entre los fieles respecto a la doctrina eucarística de la Iglesia. Donde exista en ciertos lugares, por concesión, la costumbre particular de bendecir el pan después de la misa para su distribución, se debe impartir una catequesis adecuada sobre esta acción. De hecho, no se deben introducir otras prácticas similares, ni utilizar hostias no consagradas para este fin. 3. La comunión de los sacerdotes. 97. El sacerdote debe comulgar en el altar en el momento establecido por el misal cada vez que celebra la Santa Misa, y los concelebrantes deben comulgar antes de proceder a la distribución de la Sagrada Comunión. El sacerdote celebrante o un concelebrante nunca debe esperar a que concluya la comunión del pueblo para recibir la comunión él mismo. 98. La comunión de los sacerdotes concelebrantes debe proceder según las normas prescritas en los libros litúrgicos, utilizando siempre hostias consagradas en la misma misa y recibiendo siempre la comunión bajo las dos especies todos los concelebrantes. Cabe señalar que si el sacerdote o el diácono entrega la hostia sagrada o el cáliz a los concelebrantes, no dice nada, es decir, no pronuncia las palabras, el cuerpo de Cristo, ni, la sangre de Cristo. 99. La comunión bajo las dos especies está siempre permitida, a los sacerdotes que no pueden celebrar o concelebrar la misa. 4. Comunión bajo las dos especies. 100. Para que la plenitud del signo se manifieste más claramente a los fieles durante el banquete eucarístico, también los fieles laicos son admitidos a la comunión bajo las dos especies, en los casos previstos en los libros litúrgicos, precedidos y acompañados continuamente por una catequesis adecuada sobre los principios dogmáticos que sobre esta materia estableció el Concilio Ecuménico de Trento. 101. Para que la Sagrada Comunión bajo las dos especies se administre a los fieles laicos, se deben considerar debidamente las circunstancias, a juicio, en primer lugar, del obispo diocesano. Debe excluirse completamente cuando exista, incluso en un pequeño peligro, de profanación de las sagradas especies. Con miras a una mayor coordinación, las conferencias episcopales deben emitir normas, una vez que sus decisiones hayan recibido el reconocimiento de la sede apostólica a través de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, especialmente en lo que respecta a la manera de distribuir la Sagrada Comunión a los fieles bajo las dos especies y la facultad para su distribución. 102. El cáliz no debe administrarse a los fieles laicos cuando hay tantos comulgantes que es difícil calcular la cantidad de vino para la Eucaristía y existe el peligro de que quede más de una cantidad razonable de la sangre de Cristo para consumir al final de la celebración. Lo mismo es cierto donde quiera que el acceso al cáliz sea difícil de organizar, o donde se requiera una cantidad tan grande de vino que su procedencia y calidad cierta solo se puedan conocer con dificultad, o donde no haya un número adecuado de ministros sagrados o ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión con la formación adecuada, o donde una parte notable del pueblo sigue prefiriendo no acercarse al cáliz por diversas razones, de modo que el signo de unidad se negaría en cierto sentido. 103. Las normas del misal romano admiten el principio de que, en los casos en que la comunión se administra bajo ambas especies, la sangre del Señor puede recibirse ya sea bebiendo directamente del cáliz, ya sea por intinción, ya sea por medio de un tubo o una cuchara. En cuanto a la administración de la comunión a los fieles laicos, los obispos pueden excluir la comunión con tubo o cuchara cuando esta no sea la costumbre local, aunque siempre se mantiene la opción de administrar la comunión por intinción. Si se emplea esta modalidad, sin embargo, se deben usar hostias que no sean ni demasiado delgadas ni demasiado pequeñas, y el comulgante debe recibir el sacramento del sacerdote solo en la lengua. 104. No se debe permitir al comulgante intuir la hostia él mismo en el cáliz, ni recibirla en la mano. La hostia que se utilice para la intinción debe ser de materia válida, también consagrada,
está totalmente prohibido usar pan u otra materia no consagrada. 105. Si un cáliz no es suficiente para distribuir la comunión bajo las dos especies a los sacerdotes concelebrantes o a los fieles, no hay razón para que el sacerdote celebrante no utilice varios cálices. En efecto, debe recordarse que todos los sacerdotes, al celebrar la Santa Misa, están obligados a recibir la comunión bajo las dos especies. Es loable, por su valor simbólico, utilizar un cáliz principal de mayor tamaño, junto con cálices más pequeños. 106. Sin embargo, debe evitarse por completo el derramamiento de la sangre de Cristo de un vaso a otro después de la consagración, para que no ocurra nada que perjudique tan gran misterio. Nunca se utilizarán para contener la sangre del Señor frascos, copas u otros recipientes que no se ajusten plenamente a las normas establecidas. 107. De acuerdo con lo establecido por los cánones, quien arroje las especies consagradas, las sustraiga o las conserve con un propósito sacrílego, incurre en excomunión latae sententiae reservada a la sede apostólica. Un clérigo, además, puede ser castigado con otra pena, sin excluir la expulsión del estado clerical. Se considera pertinente a este caso cualquier acción que constituya voluntaria y gravemente irrespetuosa con las sagradas especies. Por lo tanto, quien actúe en contra de estas normas, por ejemplo, arrojando las sagradas especies en el sagrario, en un lugar indigno o en el suelo, incurre en las penas establecidas. Además, todos recordarán que, terminada la distribución de la Sagrada Comunión durante la celebración de la misa, se deben observar las prescripciones del misal romano y, en particular, que lo que quede de la sangre de Cristo debe ser consumido íntegra e inmediatamente por el sacerdote o por otro ministro, según las normas, mientras que las hostias consagradas que queden deben ser consumidas por el sacerdote en el altar o llevadas al lugar de la reserva de la Eucaristía. Capítulo V. Ciertas otras cuestiones relativas a la Eucaristía. 1. El lugar para la celebración de la Santa Misa. 108. La celebración de la Eucaristía debe realizarse en un lugar sagrado, a menos que en un caso particular la necesidad exija otra cosa. En este caso, la celebración debe tener lugar en un lugar digno. El obispo diocesano será el juez de su diócesis respecto a esta necesidad, caso por caso. 109. Nunca es lícito a un sacerdote celebrar en un templo o lugar sagrado de cualquier religión no cristiana. 2. Diversas circunstancias relativas a la misa. 110. Recordando siempre que en el misterio del sacrificio eucarístico se realiza constantemente la obra de la redención, los sacerdotes deben celebrarlo con frecuencia. De hecho, se recomienda encarecidamente la celebración diaria, porque, aunque no sea posible la presencia de los fieles, la celebración es un acto de Cristo y de la Iglesia, y al realizarla, los sacerdotes cumplen su función principal. 111. A un sacerdote se le debe permitir celebrar o concelebrar la Eucaristía aunque no sea conocido por el rector de la Iglesia, con tal que presente cartas comendatorias, es decir, un celebret, con no más de un año de antigüedad de la Santa Sede o de su ordinario o superior o a menos que pueda juzgarse prudentemente que no está impedido de celebrar. Que los obispos tomen medidas para poner fin a cualquier práctica contraria. 112. La misa se celebra en latín o en otra lengua, siempre que se utilicen textos litúrgicos aprobados conforme a la norma del derecho. Salvo en el caso de celebraciones de la misa programadas por las autoridades eclesiásticas en la lengua del pueblo, los sacerdotes están autorizados siempre y en todo lugar a celebrar la misa en latín. 113. Cuando la misa sea concelebrada por varios sacerdotes, se deberá usar un idioma conocido tanto por todos los sacerdotes concelebrantes como por el pueblo reunido al recitar la plegaria eucarística. Si alguno de los sacerdotes presentes desconoce el idioma de la celebración y, por lo tanto, no es capaz de pronunciar las partes de la plegaria eucarística que le son propias, no deberá concelebrar, sino asistir a la celebración con vestimenta coral, de acuerdo con las normas. 114. En las misas dominicales de las parroquias, en cuanto que estas son comunidades eucarísticas, es habitual encontrar presentes en la parroquia diversos grupos, movimientos, asociaciones e incluso las comunidades religiosas más pequeñas. Si bien es lícito que se celebre la misa para grupos particulares según la norma del derecho, estos grupos no están, sin embargo, exentos de la fiel observancia de las normas litúrgicas. 115. Se reprueba el abuso por el cual se suspende de manera arbitraria la celebración de la Santa Misa para el pueblo contrariamente a las normas del misal romano y a la sana tradición del rito romano, con el pretexto de promover un ayuno de la Eucaristía.
116 No se deben multiplicar las misas contra la norma del derecho, y en cuanto a los expendios de las misas, se deben observar todas aquellas cosas que de otro modo están establecidas por el derecho. 3 vasos sagrados. 117 Los vasos sagrados para contener el cuerpo y la sangre del Señor deben fabricarse en estricta conformidad con las normas de la tradición y de los libros litúrgicos. Las conferencias episcopales tienen la facultad de decidir si es apropiado, una vez que sus decisiones hayan sido reconocidas por la sede apostólica, que los vasos sagrados también se fabriquen con otros materiales sólidos. Sin embargo, se requiere estrictamente que dichos materiales sean verdaderamente nobles a la estima común de la región, para que su uso honre al Señor y se evite todo riesgo de menoscabar la doctrina de la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas a los ojos de los fieles. Se reproba, por lo tanto, cualquier práctica de utilizar para la celebración de la misa vasos comunes u otros de baja calidad, carentes de todo mérito artístico o que sean meros contenedores, así como otros vasos hechos de vidrio, loza, arcilla u otros materiales que se rompen fácilmente. Esta norma se aplicará incluso a los metales y otros materiales que se oxidan o deterioran fácilmente. 118 Antes de su uso, los vasos sagrados deben ser bendecidos por el sacerdote según los ritos establecidos en los libros litúrgicos. Es loable que la bendición la dé el obispo diocesano, quien juzgará si los vasos son dignos del uso a que se destinan. 119 El sacerdote, una vez que ha regresado al altar tras la distribución de la comunión, de pie ante el altar o la credencia, purifica la patena o el copón sobre el cáliz, luego purifica el cáliz según las prescripciones del misal y lo limpia con el purificador. Si está presente un diácono, regresa con el sacerdote al altar y purifica los vasos. Sin embargo, es lícito, especialmente si hay varios vasos para purificar, dejarlos, cubiertos según corresponda, sobre un corporal en el altar o en la credencia, y que el sacerdote o el diácono los purifique inmediatamente después de la misa, una vez que el pueblo haya sido despedido. Además, un acólito debidamente instituido asiste al sacerdote o al diácono en la purificación y disposición de los vasos sagrados, ya sea en el altar o en la credencia. En ausencia del diácono, un acólito debidamente instituido lleva los vasos sagrados a la credencia y allí los purifica, los limpia y los dispone del modo acostumbrado. 120 Los pastores deben velar porque los manteles de la mesa sagrada, especialmente los que recibirán las sagradas especies, se mantengan siempre limpios y se laven según la tradición. Es loable que esto se haga vertiendo el agua del primer lavado, hecho a mano, en el sagrario de la iglesia o en la tierra, en un lugar adecuado. Después de esto, se puede realizar un segundo lavado según la costumbre. 4 Vestiduras litúrgicas. 121 La variedad de colores en las vestiduras sagradas tiene como finalidad expresar eficazmente, incluso externamente, el carácter específico de los misterios de la fe que se celebran y el sentido del paso de la vida cristiana a lo largo del año litúrgico. Por otro lado, la variedad de oficios en la celebración de la Eucaristía se manifiesta externamente en la diversidad de las vestiduras sagradas. De hecho, estas vestiduras sagradas deben contribuir también a la belleza de la acción sagrada misma. 122 El alba debe ceñirse a la cintura con un cíngulo, a menos que esté hecha de modo que quede ajustada incluso sin cíngulo. Antes de ponerse el alba, si no cubre completamente la vestimenta ordinaria a la altura del cuello, debe ponerse un amito. 123 La vestimenta propia del sacerdote celebrante en la misa, y en otras acciones sagradas directamente relacionadas con la misa, a menos que se indique lo contrario, es la casulla, que se lleva sobre el alba y la estola. Asimismo, el sacerdote, al ponerse la casulla según las rúbricas, no debe omitir la estola. Todos los ordinarios deben vigilar para que se erradique cualquier uso contrario. 124 El misal romano concede a los sacerdotes concelebrantes en la misa, distintos del concelebrante principal, quien siempre debe vestir casulla del color prescrito, la facultad de omitir la casulla, usando la estola sobre el alba, por una razón justa, como un gran número de concelebrantes o la falta de ornamentos. Sin embargo, cuando se prevea una necesidad de este tipo, se deberá prever en la medida de lo posible. Por necesidad, los concelebrantes, excepto el celebrante principal, pueden incluso vestir casullas blancas. Para lo demás, se observarán las normas de los libros litúrgicos. 125 La vestimenta propia del diácono es la dalmática, que se usa sobre el alba y la estola.
Para preservar la hermosa tradición de la Iglesia, es loable abstenerse de omitir la dalmática. 126 Se reprueba el abuso por el cual los ministros sagrados celebran la Santa Misa u otros ritos sin ornamentos sagrados o con solo una estola sobre la cogulla monástica o el hábito común de las vestimentas religiosas u ordinarias, contrariamente a las prescripciones de los libros litúrgicos, incluso cuando solo participa un ministro. Para que tales abusos se corrijan lo antes posible, los ordinarios deben cuidar de que en todas las iglesias y oratorios sujetos a su jurisdicción haya un suministro adecuado de ornamentos litúrgicos hechos de acuerdo con las normas. 127 En los libros litúrgicos se concede una facultad especial para usar vestiduras sagradas festivas o más nobles en ocasiones más solemnes, incluso si no son del color del día. Sin embargo, esta facultad, específicamente referida a vestiduras confeccionadas hace muchos años con el fin de preservar el patrimonio de la Iglesia, se extiende indebidamente a innovaciones mediante las cuales se adoptan formas y colores según la inclinación de particulares, sin tener en cuenta la práctica tradicional, mientras que el verdadero sentido de esta norma se pierde en detrimento de la tradición. Con ocasión de una festividad, las vestiduras sagradas de color dorado o plateado pueden sustituirse, según corresponda, por otras de diversos colores, pero no por púrpura o negro. 128 La Santa Misa y otras celebraciones litúrgicas, actos de Cristo y del pueblo de Dios jerárquicamente constituido, se organizan de tal manera que los ministros sagrados y los fieles laicos participen manifiestamente en ellas, cada uno según su propia condición. Por lo tanto, es preferible que, los sacerdotes presentes en una celebración eucarística, salvo excusa por justa causa, ejerzan, por regla general, el oficio propio de su orden y participen como concelebrantes, vistiendo las vestiduras sagradas. En caso contrario, vistan su hábito coral o una sobrepelliz sobre la sotana. 218 No es adecuado, salvo en casos raros y excepcionales y con causa razonable, que participen en la misa, en lo que respecta a las apariencias, a la manera de los fieles laicos. Capítulo B. La reserva de la Santísima Eucaristía y el culto eucarístico fuera de la misa. 1. La reserva de la Santísima Eucaristía. 129. La celebración de la Eucaristía en el sacrificio de la misa es verdaderamente el origen y el fin del culto que se le rinde fuera de la misa. Además, las sagradas especies se reservan después de la misa principalmente para que los fieles que no pueden asistir a la misa, sobre todo los enfermos y los de edad avanzada, puedan unirse mediante la comunión sacramental a Cristo y a su sacrificio, que se ofrece en la misa. Además, esta reserva también permite la práctica de adorar este gran sacramento y ofrecerle el culto debido a Dios. Por consiguiente, deben promoverse considerablemente las formas de adoración que no solo sean privadas, sino también públicas y comunitarias, establecidas o aprobadas por la propia Iglesia. 130. Según la estructura de cada Iglesia y de acuerdo con las legítimas costumbres locales, el Santísimo Sacramento debe reservarse en un sagrario en una parte de la Iglesia que sea noble, prominente, fácilmente visible y adornada de manera digna, y, además, apta para la oración, por la tranquilidad del lugar, el espacio disponible frente al sagrario y la disponibilidad de bancos o asientos y reclinatorios. Además, se debe prestar atención diligente a todas las prescripciones de los libros litúrgicos y a las normas del derecho, especialmente en lo que respecta a evitar el peligro de profanación. 131 Además de lo prescrito en el Canon 934.1, está prohibido reservar el Santísimo Sacramento en un lugar que no esté sujeto de forma segura a la autoridad del obispo diocesano, o donde exista peligro de profanación. En tal caso, el obispo diocesano deberá revocar inmediatamente cualquier permiso para reservar la Eucaristía que ya se haya concedido. 132 Nadie puede llevar la Santísima Eucaristía a su domicilio ni a ningún otro lugar en contra de la norma del derecho. También debe tenerse presente que retirar o retener las especies consagradas con fines sacrílegos o desecharlas son delitos graves, cuya absolución está reservada a la Congregación para la Doctrina de la Fe. 133 El sacerdote, el diácono o el ministro extraordinario que ofrezca la Santísima Eucaristía cuando un ministro ordenado esté ausente o impedido para administrarla como comunión a un enfermo, deberá, en la medida de lo posible, dirigirse directamente desde el lugar donde se reserva el sacramento al domicilio del enfermo, dejando de lado cualquier asunto profano, para evitar cualquier peligro de profanación y asegurar la mayor reverencia al cuerpo de Cristo. Además, se seguirá siempre el ritual para la administración de la comunión a los enfermos,
según lo prescrito en el ritual romano. 2. Ciertas formas de culto a la Santísima Eucaristía fuera de la misa. 134. El culto a la Eucaristía fuera del sacrificio de la misa es un tributo de inestimable valor en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente vinculado a la celebración del sacrificio eucarístico. Por lo tanto, se debe promover vigorosamente la devoción, tanto pública como privada, a la Santísima Eucaristía, incluso fuera de la misa, pues mediante ella los fieles rinden adoración a Cristo, verdadera y realmente presente, el sumo sacerdote de los bienes venideros, y redentor del mundo entero. Es responsabilidad de los sagrados pastores, incluso con el testimonio de su vida, apoyar la práctica del culto eucarístico y, especialmente, la exposición del Santísimo Sacramento, así como la oración de adoración ante Cristo presente bajo las especies eucarísticas. 135. Los fieles no deben omitir las visitas durante el día al Santísimo Sacramento, como prueba de gratitud, prenda de amor y deuda de adoración debida a Cristo Señor, presente en él. Pues la contemplación de Jesús presente en el Santísimo Sacramento, como comunión de deseo, une poderosamente a los fieles con Cristo, como es espléndidamente evidente en el ejemplo de tantos santos. A menos que haya una razón grave para lo contrario, una iglesia en la que se reserva la Santísima Eucaristía debe estar abierta a los fieles al menos algunas horas cada día, para que puedan dedicar tiempo a la oración ante el Santísimo Sacramento. 136. El ordinario debe promover diligentemente la adoración eucarística, ya sea breve, prolongada o casi continua, con la participación del pueblo. En los últimos años, en muchos lugares, la adoración al Santísimo Sacramento es también una importante práctica diaria y se convierte en una fuente inagotable de santidad, aunque también hay lugares, donde se evidencia una falta casi total de respeto por el culto en forma de adoración eucarística. 137. La exposición de la Santísima Eucaristía debe realizarse siempre de acuerdo con las prescripciones de los libros litúrgicos. Ante el Santísimo Sacramento, ya sea reservado o expuesto, no debe excluirse tampoco el rezo del rosario, admirable, por su sencillez e incluso por su profundidad. Aún así, especialmente si hay exposición, debe enfatizarse el carácter de este tipo de oración como contemplación del misterio de la vida de Cristo Redentor y del designio de salvación del Padre Todopoderoso, especialmente mediante lecturas tomadas de la Sagrada Escritura. 138. Sin embargo, el Santísimo Sacramento, al ser expuesto, nunca debe quedar desatendido, ni siquiera por breve tiempo. Por lo tanto, debe procurarse que al menos algunos fieles estén siempre presentes en horarios fijos, aunque se alternen. 139. Donde el obispo diocesano tiene ministros sagrados u otros que pueda designar para este fin, los fieles tienen derecho a visitar frecuentemente el Santísimo Sacramento de la Eucaristía para adorar y a participar en la adoración ante la Santísima Eucaristía expuesta al menos alguna vez en el curso de un año determinado. 140. Es muy recomendable que, al menos en las ciudades y pueblos más grandes, el obispo diocesano designe un templo para la adoración perpetua. En él, sin embargo, se celebre la Santa Misa con frecuencia, incluso a diario si es posible, interrumpiendo rigurosamente la exposición durante la celebración de la misa. Es conveniente que la hostia que se va a exponer para la adoración se consagre en la misa inmediatamente anterior al momento de la adoración, y que se coloque en la custodia sobre el altar después de la comunión. 141. El obispo diocesano debe reconocer y fomentar, en la medida de lo posible, el derecho de los diversos grupos de fieles a formar gremios o asociaciones para la práctica de la adoración, incluso la adoración casi continua. Cuando dichas asociaciones adquieran carácter internacional, corresponde a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos erigirlas y aprobar sus estatutos. 3. Procesiones y congresos eucarísticos. 142. Corresponde al obispo diocesano establecer normas sobre las procesiones, proveer a la participación en ellas y a que se realicen de modo digno, y para promover la adoración de los fieles. 143. Donde sea posible a juicio del obispo diocesano, se debe celebrar una procesión por las calles públicas, especialmente en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, como testimonio público de reverencia al Santísimo Sacramento, porque la devota participación de los fieles en la procesión eucarística en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo es una gracia del Señor que anualmente llena de alegría a quienes participan en ella. 144. Aunque esto no sea posible en algunos lugares,
no debe permitirse que se pierda la tradición de celebrar procesiones eucarísticas. En cambio, deben buscarse nuevas formas de celebrarlas en las condiciones actuales, por ejemplo, en santuarios o en jardines públicos, si la autoridad civil lo autoriza. 145. El valor pastoral de los congresos eucarísticos debe ser altamente estimado, y estos deben ser un signo genuino de fe y caridad. Que se preparen y celebren diligentemente de acuerdo con lo establecido, para que los fieles de Cristo tengan la oportunidad de adorar dignamente los sagrados misterios del cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, y experimenten continuamente en sí mismos los frutos de la redención. Capítulo 7. Funciones extraordinarias de los fieles laicos. 146. No hay sustituto alguno para el sacerdocio ministerial. Pues si falta un sacerdote en la comunidad, entonces a la comunidad le falta el ejercicio y la función sacramental de Cristo cabeza y pastor, que pertenece a la esencia misma de su vida. Pues, el único ministro que puede realizar el sacramento de la Eucaristía in persona Christi es un sacerdote válidamente ordenado. 147. Sin embargo, cuando las necesidades de la Iglesia lo exijan, si faltan ministros sagrados, los fieles laicos pueden suplir ciertos oficios litúrgicos según la norma del derecho. Estos fieles son llamados y nombrados para desempeñar ciertas funciones, de mayor o menor importancia, sostenidos por la gracia del Señor. Muchos fieles laicos ya han contribuido con entusiasmo a este servicio y siguen haciéndolo, especialmente en zonas misioneras donde la Iglesia aún es pequeña o sufre persecución, pero también en zonas afectadas por la escasez de sacerdotes y diáconos. 148. Particular importancia debe darse a la formación de los catequistas, quienes con grandes trabajos han dado y siguen dando una ayuda inestimable y del todo necesaria a la difusión de la fe y de la Iglesia. 149. Más recientemente, en algunas diócesis evangelizadas hace mucho tiempo, se ha nombrado a fieles laicos de Cristo como asistentes pastorales, y muchos de ellos, sin duda, han contribuido al bien de la Iglesia al asistir al obispo, a los presbíteros y a los diáconos en el ejercicio de su actividad pastoral. Sin embargo, se debe tener cuidado de que la delimitación de esta función no se asemeje demasiado al ministerio pastoral propio de los clérigos. Es decir, se debe procurar que los asistentes pastorales no asuman funciones propias del ministerio de los ministros sagrados. 150. La actividad del asistente pastoral debe orientarse a facilitar el ministerio de los presbíteros y de los diáconos, a procurar que se susciten las vocaciones al sacerdocio y al diaconado y a que los fieles laicos de cada comunidad se formen cuidadosamente para las diversas funciones litúrgicas, según la variedad de carismas y según la norma del derecho. 151. Solo por verdadera necesidad se debe recurrir a la ayuda de ministros extraordinarios en la celebración de la liturgia. Este recurso no busca una mayor participación de los laicos, sino que, por su propia naturaleza, es suplementario y provisional. Además, cuando por necesidad se recurra a las funciones de ministros extraordinarios, deben multiplicarse las oraciones de intercesión urgentes para que el Señor envíe pronto un sacerdote al servicio de la comunidad y suscite abundantes vocaciones a las órdenes sagradas. 152. Estas funciones puramente complementarias no deben ser motivo para desfigurar el ministerio mismo de los sacerdotes, de modo que éstos descuiden la celebración de la Santa Misa para las personas a su cargo, el cuidado personal de los enfermos, el bautismo de niños, la asistencia a bodas o la celebración de funerales cristianos, asuntos que competen principalmente a los sacerdotes asistidos por diáconos. Por lo tanto, nunca debe darse el caso de que en las parroquias los sacerdotes alternen indiscriminadamente los turnos de servicio pastoral con diáconos o laicos, confundiendo así la especificidad de cada uno. 153. Además, nunca es lícito a los laicos asumir el oficio o la vestimenta del presbítero o del diácono u otras vestiduras semejantes a dichas vestiduras. 1. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. 154. Como ya se ha recordado, el único ministro que puede administrar el sacramento de la Eucaristía in persona Christi es un sacerdote válidamente ordenado. Por lo tanto, el nombre de ministro de la Eucaristía corresponde propiamente solo al sacerdote. Además, también en razón de su sagrada ordenación, los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión son el obispo, el sacerdote y el diácono, a quienes corresponde, por tanto, administrar la Sagrada Comunión a los fieles laicos durante la celebración de la misa. De esta manera, su oficio ministerial en la Iglesia se expone de forma plena y precisa, y se completa el valor simbólico del sacramento.
155. Además de los ministros ordinarios, existe el acólito formalmente instituido, quien, en virtud de su institución, es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión incluso fuera de la celebración de la misa. Si, además, razones de verdadera necesidad lo justifican, el obispo diocesano puede delegar también a otro fiel laico, conforme a la norma del derecho, para una ocasión o por un tiempo determinado, y puede emplearse una fórmula de bendición apropiada para la ocasión. Este acto de nombramiento, sin embargo, no reviste necesariamente forma litúrgica, ni, si la reviste, debe asemejarse en nada a la sagrada ordenación. Finalmente, en casos especiales de naturaleza imprevista, el sacerdote que preside la celebración de la Eucaristía puede conceder permiso para una sola ocasión. 156. Esta función debe entenderse estrictamente según el nombre con el que se la conoce, es decir, el de ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, y no ministro especial de la Sagrada Comunión ni ministro extraordinario de la Eucaristía ni ministro especial de la Eucaristía, nombres con los que se amplía innecesaria e indebidamente el significado de esta función. 157. Si habitualmente hay un número suficiente de ministros sagrados para la distribución de la Sagrada Comunión, no se podrán nombrar ministros extraordinarios. De hecho, en tales circunstancias, quienes ya hayan sido designados para este ministerio no deben ejercerlo. Se reproba la práctica de aquellos sacerdotes que, aun estando presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión y delegan esta función a laicos. 158. En efecto, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión puede administrarla solo cuando faltan el sacerdote y el diácono, cuando el sacerdote se ve impedido por debilidad, edad avanzada o cualquier otra causa legítima, o cuando el número de fieles que acuden a comulgar es tan grande que la misma celebración de la misa se prolongaría indebidamente. Esto, sin embargo, debe entenderse de tal manera que una breve prolongación, considerando las circunstancias y la cultura del lugar, no es en absoluto una razón suficiente. 159. Nunca se permite al ministro extraordinario de la Sagrada Comunión delegar en otra persona la administración de la Eucaristía, como por ejemplo al padre, al cónyuge o al hijo del enfermo que comulga. 160. Que el obispo diocesano reconsidere la práctica de los últimos años en este asunto y, si las circunstancias lo requieren, la corrija o la defina con mayor precisión. Cuando estos ministros extraordinarios se nombren de forma generalizada por verdadera necesidad, el obispo diocesano deberá dictar normas especiales que determinen la manera en que esta función debe ejercerse conforme a la ley, teniendo presente la tradición de la Iglesia. 2. Predicación. 161. Como ya se señaló, la homilía, por su importancia y naturaleza, está reservada al sacerdote o al diácono durante la misa. En cuanto a otras formas de predicación, si la necesidad lo exige en circunstancias particulares, o si la utilidad lo sugiere en casos especiales, se puede permitir a los fieles laicos predicar en una iglesia o en un oratorio fuera de la misa, de acuerdo con la norma del derecho. Esto solo se puede hacer por escasez de ministros sagrados en ciertos lugares, para satisfacer la necesidad, y no puede transformarse de una medida excepcional en una práctica ordinaria, ni puede entenderse como una forma auténtica de promoción del laicado. Además, todos deben recordar que la facultad de otorgar dicho permiso pertenece al ordinario del lugar, y esto en lo que respecta a casos individuales, este permiso no es competencia de nadie más, ni siquiera de sacerdotes o diáconos. 3. Celebraciones particulares realizadas en ausencia del sacerdote. 162. En el día conocido como el Domingo del Señor, los fieles de la Iglesia se reúnen para conmemorar la resurrección del Señor y todo el misterio pascual, especialmente mediante la celebración de la misa. Pues, ninguna comunidad cristiana se edifica si no está arraigada y se apoya en la celebración de la Santísima Eucaristía. Por lo tanto, es derecho del pueblo cristiano que se les celebre la Eucaristía el domingo, y siempre que haya fiestas de precepto u otras fiestas mayores, e incluso diariamente, en la medida de lo posible. Por lo tanto, cuando sea difícil celebrar la misa el domingo en una parroquia o en otra comunidad de fieles, el obispo diocesano, junto con sus sacerdotes, debe considerar las soluciones oportunas. Entre estas soluciones se encuentra la de recurrir a otros sacerdotes para este fin, o que los fieles se trasladen a una iglesia cercana para participar allí en el misterio eucarístico. 163. Todos los sacerdotes, a quienes se les confía el sacerdocio y la Eucaristía para bien de los demás,
recuerden que están obligados a proporcionar a los fieles la oportunidad de cumplir con la obligación de participar en la misa los domingos. Por su parte, los fieles laicos tienen derecho, salvo caso de imposibilidad real, a que ningún sacerdote se niegue jamás a celebrar la misa para el pueblo ni a que la celebre otro sacerdote, si de otro modo el pueblo no pudiera cumplir con la obligación de participar en la misa el domingo o en los demás días de precepto. 164. Si la participación en la celebración de la Eucaristía es imposible por ausencia del ministro sagrado o por otra causa grave, es derecho del pueblo cristiano que el obispo diocesano provea, en la medida de sus posibilidades, para que se celebre alguna celebración los domingos para la comunidad bajo su autoridad y según las normas de la Iglesia. Sin embargo, las celebraciones dominicales de este tipo específico deben considerarse extraordinarias. Todos los diáconos o fieles laicos a quienes el obispo diocesano asigne una parte en dichas celebraciones deben esforzarse por mantener viva en la comunidad un auténtico deseo de Eucaristía, de modo que nunca se pierda la oportunidad de celebrar la misa, aprovechando también la presencia ocasional de un sacerdote que no esté impedido por el derecho eclesiástico para celebrar. 165. Es necesario evitar cualquier confusión entre este tipo de reunión y la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, los obispos diocesanos deben discernir con prudencia si la Sagrada Comunión debe distribuirse en estas reuniones. El asunto se determinará apropiadamente en vista de una coordinación más amplia en la conferencia episcopal, que se implementará después del reconocimiento de las actas por la sede apostólica a través de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Será preferible, además, cuando tanto un sacerdote como un diácono estén ausentes, que las diversas partes se distribuyan entre varios fieles en lugar de que un solo fiel laico dirija toda la celebración solo. Tampoco es apropiado referirse a ningún fiel laico como, presidiendo, la celebración. 166. Asimismo, especialmente si se distribuye la Sagrada Comunión durante dichas celebraciones, el obispo diocesano, a cuya exclusiva competencia corresponde este asunto, no debe conceder fácilmente permiso para que dichas celebraciones se celebren entre semana, especialmente en lugares donde fue o sería posible celebrar la misa el domingo anterior o posterior. Por lo tanto, se ruega encarecidamente a los sacerdotes que celebren la misa diariamente para el pueblo en una de las iglesias confiadas a su cuidado. 167. Asimismo, es impensable en el Domingo del Señor sustituir la Santa Misa ni por celebraciones ecuménicas de la palabra ni por servicios de oración común con los cristianos de las comunidades eclesiales, ni siquiera por la participación en los servicios litúrgicos de estas comunidades. Si el obispo diocesano, por necesidad, autoriza la participación de los católicos en una sola ocasión, los párrocos deben velar para que no surja confusión entre los fieles católicos sobre la necesidad de participar en la misa a otra hora del día, incluso en tales circunstancias, debido a la obligación. 4. Los que han abandonado el estado clerical. 168. Al clérigo que pierde el estado clerical según el derecho, se le prohíbe ejercer la potestad de orden. Por tanto, no le es lícito celebrar los sacramentos bajo ningún pretexto, salvo en el caso excepcional establecido por el derecho, ni es lícito que los fieles de Cristo recurran a él para la celebración, ya que no hay ninguna razón que lo permita según el canon 1335. Además, estos hombres no deben pronunciar la homilía ni asumir jamás oficio o deber alguno en la celebración de la Sagrada Liturgia, para que no surja confusión entre los fieles de Cristo y se oscurezca la verdad. Capítulo 8. Remedios. 169. Siempre que se cometa un abuso en la celebración de la Sagrada Liturgia, debe considerarse una verdadera falsificación de la liturgia católica. Santo Tomás escribió: el vicio de la falsedad lo perpetra quien ofrece culto a Dios en nombre de la Iglesia de manera contraria a lo establecido por la Iglesia con autoridad divina y a lo que la Iglesia está acostumbrada. 170. Para remediar estos abusos, es urgente la formación bíblica y litúrgica del pueblo de Dios, tanto de pastores como de fieles, para que la fe y la disciplina de la Iglesia en cuanto a la Sagrada Liturgia se presenten y comprendan con precisión. Sin embargo, cuando persistan los abusos, se deben emprender acciones para salvaguardar el patrimonio espiritual y los derechos de la Iglesia, conforme a la ley, empleando todos los medios legítimos. 171. Entre los diversos abusos, algunos son objetivamente graviora delicta o constituyen, por lo demás, asuntos graves, así como otros que, no obstante, deben evitarse y corregirse cuidadosamente. Teniendo presente todo lo tratado,
especialmente en el capítulo primero de esta instrucción, conviene prestar atención a lo que sigue. 1. Graviora delicta. 172. Los delitos graves contra la santidad del augustísimo sacrificio y sacramento de la Eucaristía se han de tratar de acuerdo con las normas sobre los delitos graves reservadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, a. Sustraer o retener las especies consagradas con fines sacrílegos, o arrojarlas. b. El intento de celebración de la acción litúrgica del sacrificio eucarístico o la simulación de la misma. c. La prohibición de la concelebración del sacrificio eucarístico con ministros de comunidades eclesiales que no tienen la sucesión apostólica ni reconocen la dignidad sacramental de la ordenación sacerdotal. d. La consagración con fines sacrílegos de una materia sin la otra en la celebración de la Eucaristía, o incluso de ambas fuera de la celebración de la Eucaristía. 2. Asuntos graves. 173. Aunque la gravedad de un asunto sea de juzgar según la enseñanza común de la Iglesia y las normas establecidas por ella, objetivamente se ha de considerar entre los asuntos graves todo aquello que pone en peligro la validez y dignidad de la Santísima Eucaristía, es decir, todo aquello que contraviene lo expuesto anteriormente en los en 48 a 52, 56, 76 a 77, 79, 91 a 92, 94, 96, 101 a 102, 104, 106, 109, 111, 115, 117, 126, 131 a 133, 138, 153 y 168. Además, se debe prestar atención a las demás prescripciones del Código de Derecho Canónico, y especialmente a lo establecido en los cánones 1364, 1369, 1373, 1376, 1380, 1384, 1385, 1386 y 1398. 3. Otros abusos. 174. Además, no deben tenerse en poca consideración las acciones que se realicen contrarias a las demás materias tratadas en otras partes de esta instrucción o en las normas establecidas por la ley, sino que deben contarse entre los demás abusos que deben evitarse y corregirse cuidadosamente. 175. Lo establecido en esta instrucción obviamente no abarca todas las violaciones contra la Iglesia y su disciplina definidas en los cánones, las leyes litúrgicas y otras normas de la Iglesia en aras de la enseñanza del magisterio o de la sana tradición. Cuando se haya cometido alguna falta, debe corregirse conforme a la norma del derecho. 4. El obispo diocesano. 176. El obispo diocesano, siendo el principal dispensador de los misterios de Dios, debe esforzarse constantemente para que los fieles de Cristo confiados a su cuidado crezcan en la gracia mediante la celebración de los sacramentos y conozcan y vivan el misterio pascual. Es su responsabilidad, dentro de los límites de su competencia, emitir normas sobre asuntos litúrgicos que obliguen a todos. 177. Dado que debe salvaguardar la unidad de la Iglesia universal, el obispo está obligado a promover la disciplina común a toda la Iglesia y, por lo tanto, a insistir en la observancia de todas las leyes eclesiásticas. Debe velar para que los abusos no menoscaben la disciplina eclesiástica, especialmente en lo que respecta al ministerio de la palabra, la celebración de los sacramentos y sacramentales, el culto a Dios y la veneración de los santos. 178. Por tanto, cuando un ordinario local o el ordinario de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica reciba noticia, al menos plausible, de un delito o abuso concerniente a la Santísima Eucaristía, investigue cuidadosamente, personalmente o por medio de otro clérigo digno, sobre los hechos y circunstancias, así como sobre la imputabilidad. 179. Los delitos contra la fe, así como los graviora delicta cometidos en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos, deben remitirse sin demora a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual, los examina y, si es necesario, procede a la declaración o imposición de sanciones canónicas según la norma del derecho común o propio. 180. En caso contrario, el ordinario procederá según las normas de los sagrados cánones, imponiendo penas canónicas si es necesario, y teniendo presente en particular lo que establece el canon 1326. Si el asunto es grave, informe a la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. 5. La sede apostólica.
181 Siempre que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos reciba, al menos, una notificación plausible de un delito o abuso relativo a la Santísima Eucaristía, informará al ordinario para que investigue el asunto. Si el asunto resulta grave, el ordinario deberá enviar al mismo dicasterio, a la mayor brevedad posible, copia de las actas de la investigación realizada y, si procede, la sanción impuesta. 182 En casos más difíciles, el ordinario, por el bien de la Iglesia Universal, en cuyo cuidado también participa en virtud de su sagrada ordenación, no debe dejar de tratar el asunto, habiendo consultado previamente a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Por su parte, esta congregación, en virtud de las facultades que le ha conferido el Romano Pontífice, según la naturaleza del caso, asistirá al ordinario, concediéndole las dispensas necesarias o dándole instrucciones o prescripciones, que deberá seguir diligentemente. 6 Quejas sobre abusos en materia litúrgica. 183 De manera muy particular, que cada uno haga todo lo posible para asegurar que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sea protegido de toda irreverencia o distorsión y que todos los abusos sean corregidos a fondo. Este es un deber gravísimo que incumbe a todos y cada uno, y todos están obligados a cumplirlo sin favoritismo. 184 Todo católico, ya sea sacerdote, diácono o fiel laico, tiene derecho a presentar una queja sobre un abuso litúrgico ante el obispo diocesano o el ordinario competente equivalente a él en derecho, o ante la sede apostólica en virtud del primado del Romano Pontífice. Sin embargo, es conveniente, en la medida de lo posible, que el informe o la queja se presente primero al obispo diocesano. Esto debe hacerse, naturalmente, con verdad y caridad. Conclusión. 185. Contra las semillas de discordia que la experiencia diaria muestra tan profundamente arraigadas en la naturaleza humana como resultado del pecado, se alza el poder creador de la unidad del cuerpo de Cristo. Pues es precisamente edificando la Iglesia que la Eucaristía establece la comunión entre los hombres. Por lo tanto, es la esperanza de esta congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos que también, mediante la aplicación diligente de lo que se recuerda en esta instrucción, la debilidad humana llegue a ser un obstáculo menor para la acción del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y que, eliminada toda distorsión y toda práctica reprobada, por intercesión de la Santísima Virgen María, mujer de la Eucaristía, la presencia salvadora de Cristo en el sacramento de su cuerpo y sangre brille con esplendor sobre todas las personas. 186 Que todos los fieles de Cristo participen en la Santísima Eucaristía tan plena, consciente y activamente como puedan, honrándola con amor mediante su devoción y su estilo de vida. Que los obispos, presbíteros y diáconos, en el ejercicio del sagrado ministerio, examinen su conciencia sobre la autenticidad y fidelidad de las acciones que han realizado en nombre de Cristo y de la Iglesia en la celebración de la Sagrada Liturgia. Que cada uno de los ministros sagrados se pregunte, incluso con severidad, si ha respetado los derechos de los fieles laicos de Cristo, quienes con confianza se encomiendan a Él, a sí mismos y a sus hijos, confiando en que Él cumplirá para los fieles las funciones sagradas que la Iglesia se propone llevar a cabo en la celebración de la Sagrada Liturgia por mandato de Cristo. Porque cada uno debe recordar siempre que es servidor de la Sagrada Liturgia. No obstante cualquier cosa en contrario. Esta instrucción, preparada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos por mandato del Sumo Pontífice Juan Pablo II en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue aprobada por el mismo Pontífice en la solemnidad de San José, 19 de marzo de 2004, y ordenó que se publicara y se observara inmediatamente por todos los interesados. Desde la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Roma, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, 25 de marzo de 2004. Cardenal Francis Arinze. Prefecto. Domenico Sarentinou. Arzobispo secretario.